Bueno, hoy vamos a ocuparnos en esta conversación de la visión del delito la visión del derecho penal de Günther Jacobs, profesor de Bonn. La tesis de Jacobs, la sistemática de Jacobs no es epocal en Alemania, sigue predominando más o menos el neocantismo al estilo de Roxin, como les dije la conversación pasada, pero Jacobs es un autor que su perspectiva general es un poco problemática, porque en realidad usa un vocabulario sociológico fundamentalmente, donde a veces se cambia de nombre cosas que tradicionalmente tenían otra denominación, y llega a plantear un normativismo en términos bastante extremos, no porque Roxin no sea normativista, ni los neocantianos en general no sean normativistas, pero este es un normativismo que llega a extremos, ¿no? Esta corriente de la dogmática penal alemana se ha vinculado demasiado, aunque creo que a mi juicio un poco exageradamente, como lo voy a expresar después, al funcionalismo sociológico, en especial, bueno, no al funcionalismo sociológico norteamericano de Talcott Parsons, o al funcionalismo más o menos limitado de Merton en la sociología norteamericana, sino que se ha vinculado más estrechamente a la versión del funcionalismo de Niklas Luhmann, que a su vez se apoyaba en el concepto de autopoiesis, de reproducción de los biólogos chilenos Varela y Maturana. En síntesis, concibe a la sociedad como sistema, pero un sistema, los seres humanos seríamos subsistemas que reclamamos al sistema soluciones desde distintos puntos de vista. El sistema encausa esas soluciones de alguna manera, es como si los seres humanos nos dirigiésemos a una estación de ferrocarril y el sistema entonces trata de acomodarnos en 3 o 4 trenes que salen en distintas direcciones, es decir, nos normaliza, ¿no? Nos normaliza para que no se desestabilice el sistema, ¿no? Bueno, de esta idea de normalización, Jacobs deduce que el poder punitivo es un medio para producir consenso acerca de la vigencia de las normas, y que con eso reafirma la confianza en esta vigencia, en las normas, y refuerza la fidelidad al derecho. Esto es por eso que suele denominarse a su teoría como funcionalista sistémica. Esta concepción, en definitiva, no está tan anclada en los sociólogos funcionalistas, como les decía al comienzo, en principio porque confunde un poco lo que son concepciones de teoría política con concepciones de sociología. Vimos que en teoría política, bueno, a partir del siglo XVIII, en realidad se apela a dos metáforas, a una metáfora del organismo y a la sociedad como organismo, donde cada célula cumple la función asignada, etc., y la sociedad como contrato. Son dos metáforas en teoría política. Es cierto que en toda concepción sistémica de la sociedad siempre parecen subsistir elementos organicistas, pero en realidad en sociología concebir a la sociedad como un sistema o concebir a la sociedad como un conjunto de grupos que están en conflicto, pero que de alguna manera logran una estabilidad en un momento. Es decir, una concepción sistémica de la sociedad, una concepción conflictivista de la sociedad. Los sociólogos saben que ninguna de esas concepciones es verificable. Yo no puedo verificar si la sociedad es un sistema, no puedo verificar si la sociedad es un conjunto de grupos en conflicto que se equilibran más o menos en algún momento. Entonces, los sociólogos sí saben que esto
son recursos, los hechos sociales los tienen que poner en algún armario, entonces tienen que elegir entre un armario más o menos sistémico y un armario más o menos conflictivista, tienen que elegir alguno de estos armarios, pero una cosa es que elijan el armario sabiendo que no es verificable, o incluso se combinan. En el último tiempo en sociología no es tan radical la división entre sistémicos y conflictivistas, y en verdad que sí, los sistémicos en sociología tienen la virtud de que pueden explicar mejor lo que son más o menos elementos de permanencia en la sociedad, en tanto que los conflictivistas explican mejor lo que es el cambio social, ¿no? Entonces se sabe, pero no se maneja esto como verdaderas metáforas, no se llega a manejar esto como si fuera un dato de la realidad. Simplemente se sabe que hay que adoptar uno u otro criterio, mezclar los criterios, combinarlos, etc. En el caso de Jacobs, yo creo que sí toma la terminología de la sociología sistémica, especialmente de Luhmann, pero de repente dice que a él no le interesa la verificación empírica. Y bueno, yo creo que ningún sociólogo, por sistémico que sea, incluso el propio Luhmann diría que no le interesa la verificación empírica. Y con esto creo que se va acercando un poco al idealismo, un idealismo de tipo hegeliano, en que se va cayendo por pura deducción lógica en algo así como la función de la pena en Hegel, ¿no? Es decir, el delito es la negación del derecho, la pena es la negación de la negación del derecho, y por el principio de que la negación de la negación es la afirmación, la pena es la reafirmación del derecho. Aclarado esto, cabe pensar que esta teoría de afirmación del derecho corresponde a un estado ideal, ¿no? Donde haya que impone un orden, procurando solo la reafirmación de las normas en la conciencia colectiva para inducir esta fidelidad al derecho, por el derecho mismo. De allí que para este autor no sea tan importante, para Jacobs, no sea tan importante la tutela de bienes jurídicos, pasa a un segundo plano, sino la vigencia de la norma. La tutela de bienes jurídicos, en último caso, sería un epifenómeno, ¿no? Una eventual consecuencia de la propia vigencia de las normas. Es decir, es una teoría que se vuelve bastante imperativista en este sentido, ¿no? Ahora, esta tutela de la vigencia de las normas, en definitiva, sí redunda en un único bien jurídico que él lo llama el bien jurídico penal. Al pasar a primer término la infracción a la norma, por ejemplo, le resta importancia al vínculo de antijuridicidad en el delito culposo. Considera, y de ahí que llegue a considerar típicas las violaciones a normas que resultan inútiles. Yo les explicaba la clase pasada la forma diferente en que él resuelve el caso del carbunclo, ¿no? El caso de los pelos de cabra, ¿no? Tanto que Roxin dice, bueno, es un deber inútil. Para Jacobs esto es punible, esto es típico. ¿Por qué? Porque de cualquier manera violan la norma. No nos interesa si esto hubiese o no evitado el resultado. Al negar al derecho penal o al subestimar en el derecho penal la tutela de bienes jurídicos, admite que hay normas que no están destinadas a tutelar bienes jurídicos, con lo que desconoce. Esto le lleva después a desconocer directamente, de alguna manera, el principio de ofensividad, que queda bastante tambaleante. Es decir, de alguna forma se va un poco juridiza la etización belseliana. Es cierto, desarma con razón la cuestión de la tutela de bienes jurídicos, este salto lógico que se da de exigir el bien jurídico, exigir la afectación de bien jurídico,
deducir de ahí que hay una tutela. Con esto lo desarma correctamente, pero daría la impresión de que se cae, de que es una especie de regreso. Yo les hablaba en la clase pasada de la contraposición del proyecto del 62 y el proyecto del 66, el proyecto oficial y el proyecto alternativo de Código Penal en Alemania. Daría la impresión de que hay un considerable regreso al proyecto del año 62, es decir, que posibilita de esta manera normas que tienen un objetivo ético, pero que en realidad no moral, pero que no resultan afectantes de bien jurídico, lo que en nuestro derecho sería claramente lesivo del 19 constitucional. Admite, por supuesto, los casos de peligro abstracto, admite también la posibilidad de una acumulación de violaciones a la norma, es decir, la lesión por acumulación que habíamos visto, no, si todos fuésemos a orinar al río se produciría tal cosa. Ya les dije alguna vez que si generalizamos cualquier conducta, multiplicamos cualquier conducta por inofensiva que sea, incluso hasta por saludable que sea, pero la generalizamos, producimos un desastre siempre en la sociedad. De esta manera, centrando la cuestión en la violación de la norma, bueno, como toda teoría nueva, pretende ser innovadora y entonces todo lo anterior trata de meterlo bajo una adjetivación común, así como Ferri con la escuela clásica, etc. Jacobs sostiene que él es el verdadero normativista y que todos los demás son naturalistas, con lo cual contrapone incluso su teoría a la de Roxin. Bueno, lo que en realidad hace es una normativización radical, una normativización de toda la sociedad que estaría peligrosamente encargada del Estado. Esta normativización de la sociedad se basaría en roles sociales, en los distintos papeles que se le asigna a cada uno en la sociedad y los roles que la sociedad nos va exigiendo conforme al papel que desempeñemos, el de profesor, el de juez, el de sacerdote, el de maestro, el de trabajador, el de empleado público, etc. Vale decir, en realidad el concepto de delito de Jacobs tendría que ser un concepto omisivo, ¿no? Y tendríamos que estar todos en posición de garante respecto de esos roles. Pero cuidado, esto significa que nos está juridizando toda la ética social. Entonces, efectivamente, sí, es el rol del médico que tiene que cuidar la salud del paciente, pero no el patrimonio del paciente. Es el rol del maestro que tiene que cuidar la educación del niño, pero no llevarlo al médico, eso le corresponde al padre. Es el padre que tiene que cuidar la salud del niño llevándolo al médico, pero no tiene por qué comprarle la zapatilla de marca. Es el que conduce que tiene que observar los semáforos, pero no ayudar a atravesar la calle a una viejita que está por cruzar. En fin, de esa manera va normativizando todos los roles sociales y responder al rol social significaría que estamos reafirmando la vigencia de la norma que corresponde al rol. ¿Cómo? De alguna manera quiere decir que Jacobs construye en función de roles toda su teoría del derecho penal, pero no como teoría del delito, sino como teoría de la imputación, ¿no? Nosotros construimos, o clásicamente se construye la teoría del delito para decir de ahí cómo se imputa eso, ¿no? Pero no, acá es cuáles son los requisitos de la imputación, es lo principal. No es casi una teoría del delito, sino
virtualmente una teoría de la imputación del delito, una teoría de los requisitos, a medida que va, es una teoría estratificada también, pero lo que estratifica son requisitos para la imputación, ¿no? Corresponde a lo que serían los estratos de la teoría estratificada del delito, viéndolo del otro lado, viéndolo desde el delito para llegar a la imputación. Como consecuencia, no le interesa preguntarse por una acción pretípica, porque lo que le interesa es el requisito de tipicidad de la acción. Y aquí hay desde este punto de vista, sí, es más fácil, por ejemplo, decir que hay tipos de mera conducta y tipos de resultados, según que la acción exija conducta o que la acción se contente solamente con la conducta o que la acción exija también un resultado. Claro, porque lo está viendo como requisito de imputación, no como dato de la realidad. Dado que siempre que se defrauda un rol, y por ende aquel al que se le defrauda, el que nos está mirando, se siente defraudado, es necesario reafirmar la vigencia de la norma, no permitir que ese rol quede defraudado, pero en definitiva, siempre que desde este punto de vista se comete un delito, se está incurriendo en una omisión. Es decir, el planteo de Jacob sería más o menos análogo al de la teoría de la negación, de Berendt, etc., o la teoría o las tesis de Kiel. Jacob trata de evitar esto, trata de evitarlo con un concepto muy particular que elabora, bastante complicado, donde procura introducir tanto la acción como la omisión. La acción la considera una causación evitable del resultado y la omisión una no evitación evitable del resultado. La diferencia radicaría siempre en cuanto al resultado, que en cualquier caso sería evitable. Verdaderamente este concepto de acción, si hay un concepto de acción que deforma totalmente el dato óntico, creo que este llega al máximo, ¿no? Porque pensemos que decir que hay un resultado evitable de muerte, que se ha causado evitablemente el resultado de muerte, cuando alguien le dio 5 balazos en la cabeza a alguien, bueno, me parece que desde el punto de vista óntico, desde el punto de vista de la realidad, es bastante complicado, ¿no? La derivación más importante de esta perspectiva de normativismo general, normativismo extremo, tiene lugar en el aspecto, en esta discusión de la imputación objetiva, o sea, en la determinación de los límites de la tipicidad objetiva, donde sigue aquí un camino que es totalmente distinto al camino que siguió, que les expliqué en la clase anterior de Roxin. Para señalar este límite objetivo de prohibición, afirma que ésta llega solo hasta donde nos imponen las normas derivadas de los roles. Parte de la afirmación de que obviamente no estamos obligados a tutelar o custodiar los bienes jurídicos de todos nuestros semejantes, lo cual es cierto, no hay la menor duda, pero hay ciertos riesgos que están permitidos, conducir un vehículo es un riesgo permitido, pero en función del principio de la confianza, generaliza el principio de la confianza, que les expliqué cuando les explicábamos la tipicidad culposa, y entonces dice que si bien no estamos obligados, pero sí estamos obligados en la medida en que dentro del cumplimiento de nuestro deber hay un deber de observación, y en tanto en ese deber de observación no nos ponga en evidencia que el otro se está saliendo de su rol, nosotros seguimos caminando derecho. Excluye la imputación objetiva en el caso les he hablado ya, como hemos hablado, en el caso de conductas estereotipadas, en el caso de contribuciones banales,
etc. También en el caso de consentimiento de la propia víctima, ¿no? Asunción autopuesta en peligro, etc. Los casos de autopuesta en peligro. Pero en todo esto, Jacobs concibe los roles sociales en forma estática. Y aquí hay una diferencia fundamental con la concepción de los roles sociales de la teoría sociológica de los roles. Para la teoría sociológica de los roles son dinámicos, cambian, mutan. No, Jacobs sacraliza los roles de esa manera. Ya vimos las consecuencias que puede tener una sacralización de roles. Y él bueno, hay algunos ejemplos que pone que son verdaderamente complicados, ¿no? Un rol banal es abrir una puerta. Bueno, sí, pero si abro la puerta de mi casa y la puerta está conectada con un cable, una bomba de dinamita que está puesta en la casa vecina y le vuelvo a la casa al vecino, el rol deja de ser banal, ¿no? Pero en otros casos dice, no, específicamente el mozo biólogo, el mozo que está sirviendo fruta envenenada. Y él sabe como biólogo que está sirviendo fruta envenenada y sin embargo sigue sirviendo la fruta envenenada. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque en el rol de mozo no incumbe el deber de advertir sobre el veneno, sobre el carácter venenoso de la fruta. Y entonces dice, bueno, lo único que hay es una omisión de socorro, una omisión de auxilio. Bueno, estos son casos consecuencias bastante discutibles que tiene esta teoría de los roles aplicada de esta manera. Pero fíjense, insisto, en que esto significaría una normativización de todas las relaciones sociales. Una normativización que no tiene absolutamente ninguna verificación empírica. Esto es mera deducción, ¿no? Defraudación de rol genera una especie de desilusión en la vigencia de la norma por parte de quien percibe la defraudación de rol, y entonces por eso es necesario penar para reafirmar la confianza del otro en la vigencia de la norma y por ende fortalecer la fidelidad al derecho. Esto es pura deducción lógica, no hay ninguna cuestión empírica respecto de esto, ¿no? Es decir, culpabilidad, en definitiva, para Jacobs es algo así como el grado de infidelidad al derecho que el sujeto demuestra con su injusto. Manifiesta con su injusto una falta de fidelidad al derecho, una falla a la fidelidad al derecho. Entonces solamente se lo puede exculpar cuando el injusto no demuestra esta falla, ¿no? Un inimputable, por ejemplo, que no demuestra esta falla. No se considera que el inimputable defraude al otro que está viendo, no se considera defraudado, ¿por qué? Porque es loco. Listo. El infractor culpable sería el que proyecta para Jacobs algún aspecto de la sociedad o quiere proyectar algún aspecto de la sociedad en forma distinta como lo quiere el Estado. Él llama esto ámbitos de organización, ¿no? ¿Qué quiere decir con este ámbito de organización? Bueno, por ejemplo, el Estado quiere organizar el cheque de una manera, un ámbito de organización, ¿no? Entonces, todos los cheques tienen que tener fondos. Bien. Libro un cheque sin fondos. Es que quiero imponer un ámbito de organización distinto. No todos los cheques deben tener fondos. Entonces, para reafirmar la organización que quiere el Estado, todos los cheques tienen que tener fondos, me tienen que penar, y de esa manera todos los demás se dan cuenta de que se reafirma la vigencia de la norma, la confianza en la vigencia de la norma, la fidelidad al derecho, todos los cheques deben tener fondos. Por eso que a su teoría se le llama de la prevención general, pero no de la prevención general negativa, sino de la prevención general positiva, dirigida a fortalecer la confianza en la vigencia de la norma, la confianza en el derecho, la fidelidad en el derecho,
no se dirige a disuadir, sino se dirige a fortalecer confianza, sin perjuicio de que eventualmente pueda cumplir alguna función de prevención general negativa. Claramente esto conduce sin paradas a la fórmula hegeliana de que les hablé hace un rato. Junto a estos delitos de organización, habla de unos delitos de infracción de deber, que es un concepto bastante confuso, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar de lado. Si bien la prevención general positiva, a mi juicio, tiene una característica hegeliana, la teoría de la pena de Jacobs parece ser, él la plantea como teoría relativa, la teoría de la pena de Hegel se planteaba como teoría absoluta. Bueno, el carácter relativo de la teoría de Jacobs es discutible, el carácter absoluto de la teoría de Hegel es discutible según cómo se quiera decir. De cualquier manera, hay una bastante proximidad entre las dos tesis. El derecho tendría por objeto, el derecho penal fundamentalmente, la conservación de la vigencia de las normas. Como vimos, de este objetivo se deduce la existencia de un único bien jurídico que estaría tutelado por el derecho penal, el bien jurídico penal. Pero, ¿quién sería el titular de este bien jurídico penal? Esto es otra de las cuestiones. Jacobs contestaría que la sociedad, pero las sociedades modernas son sociedades complejas, son sociedades plurales, son sociedades donde conviven grupos con distintos criterios valorativos, con distinta cultura, con distintas pautas éticas. En las sociedades contemporáneas no son sociedades homogéneas. Entonces, bueno, ¿quién estaría encargado? ¿Quién sería el titular de este bien jurídico? Sí, dentro de la sociedad hay distintas valoraciones, las sociedades son plurales hoy día, muy marcadamente plurales. Evidentemente no es la sociedad, sino es el Estado. Y cuidado, confundir sociedad con Estado siempre es bastante peligroso, ¿no? Por otra parte, sería válida esta tesis de Jacobs, relativamente válida, si tuviésemos un estado ideal que no existe en el mundo, un Estado que no reconozca ninguna selectividad en el ejercicio del poder punitivo. Porque tengo serias dudas de que el ejercicio del poder punitivo en la forma en que se practica en nuestras sociedades, en nuestra región, este poder punitivo que se practica en una forma altísimamente selectiva, un poder punitivo que va a recaer sobre las conductas groseras propias de las clases subalternas, propias de la marginación, de la exclusión social, etc. Tengo duda de que esto reafirme la vigencia, y bueno, recae sobre eso y también recae sobre las víctimas del lawfare, o sea, políticos populares perseguidos, etc. Esta selectividad que estamos viendo, esta selectividad escandalosa que estamos viendo en el ejercicio del poder punitivo, tengo muy serias dudas que reafirme la vigencia de las normas en nuestra sociedad. Por el contrario, yo creo que reafirma la vigencia de la impunidad, de la pérdida de vigencia de la norma, sobre todo por aquellos que son impunes, sobre todo por aquellos que tienen un alto nivel de invulnerabilidad al ejercicio del poder punitivo. Cada vez que le dan más a los vulnerables, aquellos se consideran más invulnerables. En consecuencia, en lo empírico que no tiene entrada, porque la concepción esta es totalmente idealista, extremadamente idealista. En lo empírico, evidentemente que ese ejercicio de poder punitivo no reafirma la vigencia de la norma, más bien debilita
la confianza en la vigencia de la norma, sobre todo por aquellos que se consideran impunes y que, bueno, cada vez que ven esta selectividad del ejercicio del poder punitivo, les reafirma claramente su impunidad. La importación de esta construcción a nuestra región, bueno, podría tener consecuencias sumamente graves. Pues la desnormalización, es decir, la creación de alarma social, lo que el ejercicio del poder punitivo neutraliza y renormaliza, en nuestra región está dada por medios masivos de comunicación social de carácter monopólico. De modo que está dada por políticos inescrupulosos que salen en los medios, está dada por los intereses corporativos de los medios, está dada por los deformadores de opinión que dicen cualquier cosa delante de las cámaras y de los micrófonos. Es decir, la agenda político-criminal de nuestra región está marcada por estas circunstancias y desemboca en un punitivismo populachero, caotizante de nuestros estados, con politiquería legitimada, degradante del Estado, destructor del monopolio del poder punitivo del Estado y algunas pulsiones de Estado de policía. De modo que sostener que la función tendría que ser siempre reafirmar, renormalizar, y quedaría en manos de esto la función renormalizadora. Por otra parte, una dogmática jurídico-penal que cierra la incorporación de datos de realidad a la labor judicial de una manera quizás mucho más férrea que la del propio neocantismo. Bueno, impide toda contención eficaz del ejercicio del poder punitivo, lo que favorecería todavía más la cautización del Estado. Al margen de lo anterior, cabe recordar, bueno, todo esto es la visión, la concepción general de Jacobs, la concepción general del sistema penal de Jacobs, del sistema del derecho penal de Jacobs. Pero, independientemente de esto, Jacobs adquiere una notoriedad muy importante en los últimos, muy sonada, más que importante, durante los últimos años del siglo pasado, en función de un artículo breve de pocas páginas, después lo dijo con otras, etc., pero en función de algo que llamó el derecho penal del enemigo, el Feindstrafrecht. Derecho penal del enemigo concebido como un derecho penal de contención respecto de algunas personas, de algunas manifestaciones de delincuencia particulares, terrorismo, etc. Realmente esto causó un escándalo, se llenaron anaqueles enteros de libros, etc. Yo también escribí un librito, pero justamente en ese librito, realmente creo que realmente no mereció el escándalo que se provocó. Lo que proponía Jacobs era insostenible, era ingenuo. Era decir, bueno, hay un derecho penal para determinados indeseables y hay un derecho penal para otros. Para los indeseables vamos a usar una contención y para los otros vamos a usar una pena. Lo que sucede es que utilizó, esto nos llama la atención, porque siempre pasó y sigue pasando, la contención como la hacemos en América Latina, y bueno, más de la mitad de nuestros presos están presos en prisión preventiva, es un derecho penal de contención. No es ninguna novedad para nosotros, siempre lo ha habido. Muchas veces las medidas de seguridad se inventaron como medidas de contención de indeseables, no las medidas de seguridad para inimputables, sino las medidas de seguridad para multireincidentes, por ejemplo, bueno, tuvieron ese objetivo. De modo que lo que proponía Jacobs en alguna medida sí es ingenuo porque siempre como excepción se arma un derecho penal de contención que tiene un carácter más bien administrativista, es una administrativización del derecho penal,
pero después eso se extiende al resto. Pero bueno, eso puede ser ingenuidad. Pero realmente lo que proponía no era nada novedoso en el derecho penal. Legitimaba algo que se legitimó siempre. El problema no era, no inventaba Jacobs el concepto de enemigo, sino que siempre existió en el derecho penal este concepto de enemigo con otros nombres, etc. Lo que pasa es que utilizó un lenguaje desafortunado. Habló de enemigo, cosa que nadie había hablado hasta entonces. Remedaba de alguna manera Carl Schmitt, en fin. Pero no tenía nada que ver con esto. Solo la terminología. Habló de enemigos en vez de hablar de indeseables o multireincidentes o peligrosos, lo que sea. Y por otra parte habló de no personas. Realmente fue más bien el vocabulario lo que dio lugar a eso. No es la cuestión del llamado derecho penal del enemigo lo que debe llamarnos la atención en la construcción de Günther Jacobs, sino justamente esta característica de tratar de normativizar toda la ética social conforme a roles, lo cual nos vuelve a la idea de que todo delito sería una omisión, de alguna forma, sería un no hacer algo debido que sale de la sociedad, por un lado, y por otro lado esta pretensión de que el ejercicio del poder punitivo siempre reafirma la vigencia de la norma, cuando el ejercicio del poder punitivo en nuestras sociedades, con su altísima selectividad, está muy lejos de reafirmar la vigencia de la norma. Más bien, debilita la confianza en el Estado como proveedor de seguridad jurídica. Bueno, con esto llegamos. Podría decirse, la construcción, el sistema de derecho penal de Jacobs, por cierto, no es epocal en Alemania, pero responde a alguna característica, responde a algún momento. Puede ser que responda al momento de la reunificación alemana, que con la caída del muro de Berlín produjo un aluvión de inmigrantes o de gente que llegaba a Alemania o que pasaba la frontera desde Europa Oriental, lo cual generó cierto temor en la población alemana. Pues es posible que responda a eso, pero no me animo, y creo que sería aventurado de cualquier manera tratar de asociarla a algún momento político. Por lo menos desde nuestra perspectiva, que estamos muy cerca de los hechos, resultaría aventurado abrir un juicio a este respecto. Bueno, la próxima nos vamos a dedicar a las llamadas teorías de la pena, a las distintas legitimaciones. Las hemos venido viendo un poco directa o indirectamente, pero vamos a enfocarnos un poco más directamente en las teorías de la pena y en su naturaleza de legitimación de ejercicio de poder punitivo. De momento, con esto terminamos. Muchísimas gracias.